Hola profesores, vamos a profundizar en este video algunos elementos que nos van a llevar a competencias de una práctica de enseñanza experta, específicamente en la clase grabada. Vamos a revisar a grandes rasgos los indicadores que están presentes en el portafolio y cómo estos se relacionan con los estándares. Por supuesto, ustedes deben estudiar y profundizar y leer cada uno de ellos de manera más detallada, pero yo acá quiero hacer una mirada general para que no se les quede ninguno de ellos atrás mano. Para poder desarrollar una competencia experta en el aula que se evalúa en la clase grabada, yo voy a tomar algunos de los dominios y algunos de los estándares del marco de la buena enseñanza, ya sea de educación regular, básica y media o de educación parvularia. Sabemos que hay dos marcos de la buena enseñanza y cada uno de ellos eh, define las competencias para los niveles a los cuales alude. Sin embargo, ambos marcos de la buena enseñanza tienen 4 dominios que se enfocan en las mismas dimensiones que deben existir en la práctica docente. La preparación de la enseñanza, el ambiente de trabajo, la enseñanza en el aula para todos los estudiantes y las prácticas profesionales. Al conocer cada uno de los dominios y los estándares, es importante que ustedes profundicen en una lectura y compartan en sus establecimientos diálogos pedagógicos que permitan ir comprendiendo y dándole sustento teórico a cada uno de estos estándares, porque la lectura no solamente eh, me va a dar a mí la visión de qué es lo que yo debo hacer. Tengo que profundizar en qué enfoque teórico existe detrás de ello. Entonces, tenemos por un lado el marco de la buena enseñanza y por otro lado ustedes tienen sus manuales de portafolio y sus rúbricas. Ya hemos dicho que para cada nivel existe un manual específico y rúbricas específicas que si bien comparten estructuras similares, todos los manuales y todas las rúbricas, cada uno en el momento de su evaluación tiene que estudiar su manual porque vienen pequeñas diferencias a las cuales se refiere cada uno de los niveles que atienden. Estamos viendo acá como muestra el portafolio y las rúbricas del 2024, porque las del 2025 recién van a estar disponibles a partir de julio de este año. Sin embargo, sabemos que van a ser más o menos similares porque ya entró en vigencia la evaluación docente con el nuevo marco de la buena enseñanza. Cuando ustedes revisen los manuales y sus rúbricas, principalmente para la clase grabada, que es el video que estamos desarrollando en este momento, ustedes van a encontrar en sus manuales de portafolio los indicadores que les van a evaluar, ¿verdad? Y acá cada uno de ustedes, en el primero tenemos los profesores de educación general básica, generalista, de asignatura, de media, donde me indican cuándo yo puedo demostrar un desempeño competente dentro de mi clase grabada, mi clase de experto. Y en el recuadro al medio tenemos los indicadores para educación parvularia, ¿verdad? Que son efectivamente los mismos indicadores de básica, pero con una intencionalidad hacia los párvulos. Y también acá tenemos los de educación diferencial, que si ustedes se dan cuenta, más o menos siguen la misma lógica. Todas las clases grabadas tienen estructuras similares porque para el aprendizaje debemos cumplir con estos elementos básicos de cualquier proceso de aprendizaje en el aula. La recomendación es que cada uno de ustedes tenga muy claramente identificado cuál es su manual y puedan leerlo con detención para ver las diferencias y las especificaciones para cada uno de ellos. Si partimos entonces a grandes rasgos con el manual de educación básica, necesidad educativa transitoria, generalista, de asignatura y de enseñanza media, podemos ver que los primeros estándares que nos van a evaluar en la clase grabada son el 2, el 3 y el 5. Estos estándares aluden a cómo el profesor demuestra en su clase grabada, en su clase de experto, el conocimiento de su disciplina que está enseñando, puede ser historia, puede ser lenguaje, puede ser arte, puede ser educación física, la que sea,
cómo yo conozco mi disciplina, cómo manejo los elementos didácticos de cada disciplina, porque cada disciplina tiene también un enfoque didáctico especial en lenguaje o en matemática. Tenemos una didáctica que se ofrece en los programas de estudio muy claramente, y cómo yo manejo el currículum. Aquí es muy importante porque en la clase grabada se evidencia inmediatamente cómo el profesor está manejando los OA, el currículum y todas las propuestas que están en los programas de estudio. En el estándar 3 te van a estar observando en tu clase de grabada procesos de planificación previa, porque el estándar 3 es del dominio A, que es la preparación de la enseñanza. Pero esta preparación que tú ya hiciste antes de tu clase tiene que tener ciertos elementos que yo pueda visibilizar a la hora de observar tu clase, que tienen que ver con la coherencia interna entre el objetivo que te planteas, cómo los estudiantes comprenden ese objetivo y cada una de las actividades que estás diseñando, que estás proponiendo para que suceda el aprendizaje que has propuesto. Entonces se llama entonces la coherencia que existe entre las actividades propuestas y el objetivo. Y el estándar 3 también te lo van a observar en tu clase grabada, que tiene que ver cómo el ambiente respetuoso y organizado. Este ambiente respetuoso y organizado es sumamente importante porque hoy día es uno de los más descendidos en la evaluación docente, que muchas veces los profesores lo confunden con el clima de aula, que los niños se porten bien, estén bien. Este estándar va más allá de la disciplina. Este estándar tiene que ver cómo el profesor demuestra en su clase grabada que existe un ambiente estimulante pedagógicamente, que está ordenado, secuenciado en tiempo, en actividades, en donde todos los elementos que tú propones en la sala de clase se han organizado de manera respetuosa para que pueda suceder el aprendizaje emocionalmente vinculante, motivador, para que los estudiantes lleguen a lograr los objetivos que te planteaste. Por supuesto, en aulas inclusivas, donde el objetivo enfocado para una variabilidad de actividades de acuerdo a las características y niveles de los estudiantes. Cuando ustedes revisen los estándares en más detalle, aquí van a poder encontrar entonces los descriptores que se incorporan en la clase grabada y deben acá necesariamente darle un tiempo a la reflexión de cada uno de estos indicadores, de estos descriptores, para poder traducirlo ustedes y construir su propio perfil o sus propias prácticas en función de estos descriptores. No existe un manual donde nos digan, oye, ¿cuál es la estrategia o cuál es el recurso didáctico que debo usar para enseñar tal contenido en tal asignatura, en tal curso? Estos elementos son los elementos que el profesor debe construir en su práctica. Por eso que hoy día hablamos del desarrollo profesional docente como una práctica profesionalizante, donde el profesor es el que va construyendo su práctica informada, fundamentada y dirigida hacia los objetivos de aprendizaje que desea lograr. Cuando hablamos de objetivo, hablamos de la tridimensionalidad, siempre. Objetivos integrales, dice el plan de reactivación del Mineduc, que tiene que ver con los conocimientos, las actitudes y las habilidades. Entonces acá ustedes pueden profundizar estos tres primeros estándares que están en la clase grabada. Luego vamos a seguir con otros estándares, por ejemplo, el estándar 6, que también lo vamos a observar en la clase grabada, y el estándar 6 tiene que ver cómo yo promuevo habilidades sociales generales, o sea, cómo yo en este ambiente de trabajo también se promueven la sana convivencia, el diálogo, la empatía, la comunicación, las interacciones entre los estudiantes, va enfocada hacia el objetivo de aprendizaje, los estudiantes están conversando, están interactuando en función del aprendizaje de ese momento que se está grabando en tu clase experto. Luego ya vamos a profundizar con estándares mucho más enfocados a la enseñanza y a la experticia del profesor en cómo yo voy organizando mediaciones, estrategias, interacciones para que se logre el aprendizaje profundo. Y aquí se nos viene un conflicto porque tenemos que entonces preguntarnos, ¿qué es el aprendizaje profundo? ¿Cómo el marco de la buena enseñanza
entiende el aprendizaje profundo? ¿Quiénes son los autores que hablan del aprendizaje profundo? Cuando yo me doy cuenta que los estudiantes están aprendiendo en profundidad. Y acá vamos a poder desarrollar muchas ideas como desde las neurociencias, cuando hablamos de los cambios estructurales, de la plasticidad neuronal. Un estudiante aprende en profundidad cuando existe un cambio en su estructura neuronal, porque se han hecho nuevas sinapsis, porque el estímulo ha sido motivante, porque ese estímulo ha sido potente, porque ese estímulo ha sido práctico, ha generado habilidades que no se van a perder en el tiempo, que los estudiantes van a poder seguir utilizando y transfiriendo una vez que haya concluido esa clase. El aprendizaje profundo es el aprendizaje que perdura, que se transfiere, que yo nunca más olvido. El estándar 8, a diferencia del aprendizaje profundo, está hablando de cómo generamos estrategias para el desarrollo de habilidades del pensamiento. ¿Cuál es la diferencia entre habilidades del pensamiento y aprendizaje profundo? ¿Cómo yo voy a utilizar estrategias de habilidades del pensamiento? ¿Cuáles son las habilidades del pensamiento que yo necesito desarrollar, estimular en mi clase grabada, en esta clase de experto? Y el estándar 9 habla de la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación, la metacognición? ¿Cuáles son las maneras en que yo puedo retroalimentar para que el estudiante se dé cuenta que va avanzando en su aprendizaje, en sus habilidades, en la profundidad, en que se van generando estas nuevas sinapsis, redes neuronales? ¿Cómo yo lo puedo observar? Eso es la clase grabada. Para profundizar esos estándares, entonces, podemos revisar, dialogar, generar espacios de conversación, de diálogo pedagógico dentro de la escuela durante todo el año, porque esto es un aprendizaje continuo, para ir comprendiendo entonces cuando hablamos de estrategia para el aprendizaje profundo. Y aquí tenemos 5 descriptores. Si ustedes se dan cuenta, estos descriptores son mucho más numerosos que los anteriores, porque aquí está la guinda de la torta de nuestra práctica, cómo nosotros logramos que el estudiante aprenda, cómo son las mediaciones que nosotros generamos, las interacciones, las preguntas, las actividades son desafiantes, tienen conflicto cognitivo, tienen zona de desarrollo próximo. Acá es necesario que cada uno de ustedes vaya reflexionando sobre estos descriptores y vaya revisando cómo vamos avanzando y cuáles son mis fortalezas en este descriptor y qué es lo que me falta. ¿Ya? Después tenemos el estándar 9 que habla del desarrollo de las habilidades del pensamiento. ¿Cuáles son estas habilidades del pensamiento? ¿Cómo son las estrategias que debo usar? ¿Qué es lo que debo organizar en mi sala de clase para que los estudiantes desarrollen estas habilidades? ¿Cómo hago con la inclusión, con la diversificación de estudiantes? ¿Cómo diversifico distintas actividades o modalidades para que todos los estudiantes logren las habilidades que tengo planteadas en mi objetivo? Y el estándar 9 con la retroalimentación y la evaluación, ¿qué es lo que tengo que hacer para ir retroalimentando este proceso? ¿Cómo debiese ser mi clase? ¿Cómo la organizo? ¿Son trabajos en equipo, trabajos individuales, trabajos generales, etcétera? Cuando ustedes tengan más o menos ya estudiado todo esto en la práctica, vamos generando dentro de nuestra propia práctica estas reflexiones, confrontando el estándar a mi práctica. Ya yo hoy día hice mi clase de matemática. ¿En qué momento estimulé el aprendizaje profundo? ¿En qué momento entregué estrategias para desarrollar las habilidades del modelamiento en matemática? ¿Cuándo los estudiantes estuvieron haciendo inferencia o cuando los estudiantes estuvieron haciendo comparaciones? Estas estrategias llegaron a generar un aprendizaje profundo. ¿Cómo retroalimento al estudiante cuando observo un proceso erróneo o que no avanza? Es importante que ustedes vayan profundizando entonces estos estándares, confrontándolo en su propia práctica. Eh, para eso aquí ya tenemos un poco más sintetizado cuáles son los elementos de la clase grabada. Aquí tenemos todas las tareas del portafolio, pero en la cuarta línea tenemos solo la clase grabada. Estos son los indicadores que me van a evaluar, ya los relacionamos con los estándares que acabamos de revisar y yo debo entonces revisar las rúbricas de estos estándares, ¿ya? De estos indicadores. Aquí están las rúbricas solamente de la clase grabada. Si yo quiero llegar a un nivel destacado, acá yo copié y pegué de las rúbricas la descripción
de la clase grabada o la clase experto cuando se vaya a observar. Cuando observo una clase, cuando yo mismo observo mi clase o si tengo la oportunidad de observar la clase de un colega o de reflexionar sobre mi práctica, sobre mi clase que ya realicé, puedo revisar cada una de estas rúbricas y empezar a darle sentido y a darle nombre a cada uno de los momentos en que yo tomé decisiones, generé interacciones, etcétera. Para educación parvularia, que también tenemos acá sus propias indicadores de la clase grabada en la cuarta fila, lo mismo, ya acá tenemos que empezar a tomar conciencia como yo cada uno de estos indicadores los voy internalizando y los voy viendo en mi práctica, para que cuando vaya a observar la clase, cuando genere la clase grabada, yo tenga una conciencia de cuándo estoy generando, por ejemplo, la promoción del lenguaje, cuando estoy haciendo una mediación de los aprendizajes, cuando estoy contribuyendo con las actividades para lograr los objetivos, etcétera. Y acá entonces voy a tener las rúbricas detalladas que me van a permitir la reflexión permanente de mi práctica en función de los indicadores que deberían observarse en mi clase experta o en mi clase grabada. Pero en conclusión, yo quisiera entregar aquí 3 elementos que puedo rescatar de cualquier clase grabada, experta, de la clase que uno va a observar, de la clase que yo todos los días estoy pensando cómo voy mejorando. Hay 3 cosas que debe haber en cualquier clase, en cualquier nivel y en cualquier situación pedagógica. Primero, yo tengo que tener una estructura y una organización. Esto quiere decir que ya sea en mi aula de recursos, en el aula común, ya sea en una clase de matemática, de educación física, párvulo, educación media, lo que sea, debo existir una estructura que conduce todas las actividades y todas las interacciones hacia los objetivos tridimensionales, en un ambiente donde las emociones, donde la autoeficacia, donde las altas expectativas estén presentes, porque sin emoción no hay aprendizaje, si el estudiante no se siente desafiado, no puedo generar aprendizaje. Acuérdense de el DUA, ¿verdad? Los principios 1, que tiene que ver cómo yo vinculo emocionalmente a los estudiantes con aprendizaje significativo. En esta estructura yo tengo que tener coherencia. Si yo planteo un objetivo, cada una de las actividades que voy a diseñar, que voy a proponer, deben conducir al logro de ese objetivo. Por eso que hoy día se habla un poco del diseño instruccional, que quiere decir que yo en este diseño específico para mi clase tengo cada uno de los elementos que permiten poder lograr el objetivo que yo me he propuesto, ¿ya? ¿Cómo genero estos ambientes estimulantes para los estudiantes en una organización con los materiales, con los recursos, con las actividades, con los tiempos, con las emociones que generen un espacio para el aprendizaje? Esa es la estructura de la organización, es fundamental. Si no hay estructura y no hay organización, si nadie sabe para dónde va la micro, qué es lo que tenemos que hacer ahora, se terminó la tarea y qué hago ahora, profesor, eso significa una mala organización. Todos los estudiantes tienen que saber lo que tienen que hacer a su ritmo, porque estamos hablando de una clase experta, no estamos hablando de una clase expositiva. En esta clase grabada, en esta clase para poder visualizar estos indicadores, yo requiero que la clase tenga una organización basada en la participación activa de los estudiantes, que vendría a ser el segundo foco. Los estudiantes participan activamente construyendo, organizando, disponiendo, buscando, desarrollando todos los pasos instruccionales que van a llevar al logro de los objetivos. Por lo tanto, aquí no es una clase centrada en el profesor, donde el profesor pasa la materia y los estudiantes escuchan. No, acá el profesor tendrá un espacio de exposición, pero la mayor parte de la clase debe estar enfocada a que los estudiantes están participando, están organizando, están buscando los materiales, están resolviendo los problemas, están construyendo sus procesos, están tomando decisiones, están trabajando en grupo, pero también en forma individual. Acuérdense acá del enfoque de Vygotsky, interpsicológico e intrapsicológico. El aprendizaje ocurre primero en el contexto social con otros, pero necesito después un momento individual para yo poder internalizar. A eso le llama Vygotsky el aprendizaje interpsicológico. Si yo observo una clase donde los estudiantes están trabajando siempre en grupo
y nunca pudieron realizar una tarea individual para poder comprobar que lo que aprendieron en el grupo lo pueden aplicar en forma individual, yo no puedo entonces confirmar si ese aprendizaje realmente cada niño en su individualidad lo pudo lograr. Quizás en el grupo todos sacaron un 7, pero cuando le digo al niño, ya, ahora te toca a ti solito, no es capaz de hacerlo. Entonces es importante que en la clase grabada exista un espacio colaborativo de aprendizaje que pueden ser de a pares, de a tres, de a cuatro, pero después se necesita que cada uno pueda demostrar que es capaz de realizar o manifestar el aprendizaje eh, en forma individual. Y esa individualidad, tal como se menciona, debe ser diversificada de acuerdo a las características de cada niño. Acá promover el lenguaje, sobre todo en los párvulos, promover el protagonismo de los estudiantes y la equidad de género. Entonces tenemos una estructura clara, una participación activa de los estudiantes en función de los objetivos y una interacción pedagógica rica en desarrollo de pensamiento profundo, desarrollo de habilidades, de pensamiento crítico, de zona de desarrollo próximo, de conflicto cognitivo. La interacción pedagógica es una mediación donde yo provoco a los estudiantes para que realmente ellos puedan darse cuenta cómo van construyendo su aprendizaje, dónde están sus errores. Les doy un nivel de dificultad o un conflicto cognitivo mayor a aquellos estudiantes que sé que les puedo aumentar su nivel de exigencia, voy haciendo adecuaciones de algún material o alguna modalidad para los estudiantes que están en un nivel más concreto. Acá, en esta interacción, yo voy ajustando mi interacción, que mi interacción puede ser verbal, puede ser visual, multimodal, para que los estudiantes, de acuerdo a sus características y a sus necesidades, puedan ir accediendo con esta interacción a los objetivos de aprendizaje. La interacción o la mediación es la herramienta que permite que el estudiante pueda em, generar esta visión con su objetivo, con su aprendizaje y el estímulo. Es decir, cuando yo interactúo, lo que estoy haciendo es obligando al estudiante a pensar para llegar al objetivo. Entonces, estos tres elementos son súper importantes en la clase grabada. eh, Engloba todos los descriptores y todos los indicadores en tres visiones, focos que no deben faltar en la clase grabada, clase de experto. Finalmente, cuando nosotros revisamos la evaluación docente, el último informe del 2023, porque el 2024 todavía no está disponible, hasta julio de este año, podemos darnos cuenta en este marco rojo que estos son los elementos de la clase grabada. Fíjense que el más bajo es el ambiente de trabajo a nivel nacional. Quiere decir que el ambiente de trabajo está muy centrado todavía en el profesor. El ambiente de trabajo es una sala donde los estudiantes están trabajando y yo estoy mediando. Yo no estoy hablando todo el rato. Cuando el profesor habla, los estudiantes dejan de pensar. Yo hablo lo necesario en el momento oportuno, pero después los estudiantes tienen que seguir su trabajo en forma autónoma, dirigida, diversificada. Por eso se habla del diseño instruccional, cómo yo diseño instruccionalmente todos los pasos en un ambiente pedagógico ordenado, claro. Hoy día vamos a hacer tal cosa y todos saben lo que estamos haciendo. Todos vamos hacia ese aprendizaje, pero de manera distinta, unos con apoyo concreto, otros en grupo, otros individual. Vamos diversificando las actividades para lograr las mismas habilidades, quizás a niveles distintos, pero vamos trabajando toda la misma habilidad. Si ustedes se dan cuenta, tenemos líneas con mejores logros y otras con logros más descendidos, como las explicaciones desarrolladas, las preguntas que hace el profesor y la retroalimentación son también descendidos y tenemos que poner mucha conciencia en cómo estos elementos de interacción pedagógica nosotros los estamos trabajando en la sala de clase. Entonces, profesores, muchas gracias por su atención. Estos elementos simplemente lo hemos traído al análisis para que ustedes los profundicen. No se olviden de que la clase experto
que la van a demostrar en su clase grabada. Puede ser la clase de todos los días, porque cada día vamos aprendiendo cosas nuevas. En la medida que yo voy tomando conciencia de cómo materializo, cómo los hago visibles en mi propia práctica, estos indicadores y estos estándares que están disponibles para tener un marco de referencia a nivel nacional. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.